Doctor, Sí. mi equipo tuvo un problema con poder subir lo que son los archivos. Lo que pasa es que ya lo compartimos a PDF, ya lo comprimimos y lo mínimo que quedó fue de 7 megabytes. No me deja subirlo porque ahí dice que lo máximo son 2. Sí. Ya hasta intentamos partir a la mitad de la exposición y subir 2 archivos, pero tampoco se pudo. Así que no sé cómo subir el Y trabajo. pesa menos de 2 cada archivo que subieron. Sí, el mínimo, el más pequeño que pudimos hacer fue de 3.40, creo. ¿Por No, qué no? no me la acepta. Un problema. Y de verdad que pedí aumento en la capacidad para el llenado. Procuren, ¿sabes qué? Fraccionarlo en archivos de menos de 2, ¿no? Aunque sean 5 o 6. Y yo de todas maneras ahorita voy a habilitar para que sean más archivos. Sí, es lo que también queríamos preguntarle porque la capacidad máxima son 2. Sí, déjame ahorita lo voy a subir de Ok, una vez. doctor. Desde el primer día, ya ves que les comenté, y Ujú. no autorizaron más de 2, entonces es un problema. Doctor, hablan de los archivos que se pueden subir Sí, a la plataforma, sí, pero si pesa más de 5, no se va a poder, porque solo la plataforma admite solo hasta 5. sí es lo que estamos hablando, que los fraccionen en archivos menos de 2. Ajá. A ver, entonces, Doc, hoy es el último día para subirlo, ¿verdad? Según la es plataforma. correcto, es correcto. Ahorita los voy a habilitar acá, a ver, editar, Está bien. Para ajustes. que subamos en 3, en dividido mínimo en No, 3 o sería como 4. en 5. ¿En 5? Sí, Sí. Ah, bueno. Ujú. Sí, está bien. hoy es 8. Número máximo de archivos, les voy a poner aquí 8, Ok, doctor, muchas gracias. porque porque no me habilitaron la capacidad de más de 2 megas. Y lo puse en PDF para que no tengan problemas. Sí, doctor. Gracias. No, de qué, al contrario. ¿Vale? Ya quedó listo, ¿eh? Gracias, doctor. No, al contrario. Ok.
¿Ya está Diana Laura Aguilar? Sí, Doc, aquí estoy. Gracias. Avendaño López, Luis Andrés, Presente, Doc, aquí ando. Eduardo Sí, Salvador, Cervantes. Cervantes no está. Chávez Gómez, Chávez González, Luis Donaldo. Yo presente acá, doctor. Gracias. Cortés Orantes, Ana Paola. Presente, Doc. Corso García Sofía. Presente, Doc. Culebra Estrada, Wilder. Estaba adentro, Doc, pero vi que salió. Yo creo que tienen problemas con su conexión. Flores Hernández, Eduardo. Daniel. Gómez Sánchez, Edlin. Gómez Sánchez, Edlin. Presente. Bueno, sale, chicos. Pues continuamos, ¿no? Por favor, Sí, doctor. Buenos días a todos. adelante, adelante. Vamos a continuar con algunos otros aspectos que nos faltaron mencionar, que nos faltó mencionar ayer sobre cánceres de esófago. En Gracias. cuanto a la exploración, sí, en cuanto a la exploración física ya lo comentábamos ayer, no sé si quedó alguna duda, si no pasamos a la siguiente diapositiva. Estos serían los principales aspectos que podríamos encontrar, que ya comentábamos ayer, que en cualquier tipo de cáncer, pues el signo más frecuente es la pérdida de peso. En cuanto al signo, sí, bueno. Sí, está bien la siguiente, porque ya no sé si menciono nuevamente, Doc, la diapositiva de exploración física o continúo. No, continuamos, por favor. Sí, está bien. Entonces, referente al diagnóstico, nosotros como médicos generales, posiblemente nos vamos a topar ante un paciente que presenta, vamos a ser los primeros que nos topemos ante un paciente que probablemente presenta disfagia. Entonces, uno de los puntos importantes para el diagnóstico de esta patología es que debemos nosotros valorar toda disfagia en sus primeras manifestaciones, porque si recordamos, generalmente en el cáncer de esófago los pacientes ya llegan cuando este cáncer está muy avanzado. Entonces muchas veces ya hay metástasis y no hay muchas posibilidades de tratamiento, no hay muchas esperanzas de vida a largo plazo. Por lo tanto, debemos debemos valorar toda disfagia en sus primeras manifestaciones, agotar todas las posibilidades y no tomar las cosas muy a la ligera, sobre todo para en cuanto a adultos mayores que pues generalmente en esta edad se presenta más este tipo de patologías. Entonces, si es adulto mayor, con mucho mayor razón. En cuanto a algunos estudios necesarios para llegar al diagnóstico, tenemos los estudios radiológicos que ya hemos estado viendo, que pues son los principales en estos tipos de patologías o las patologías esofágicas, estudios radiológicos y también estudios endoscópicos como ya hemos visto anteriormente. Entonces es importante también llevar a cabo estos estudios. Referente al esofagograma, perdón, pues igual es un estudio de mucha ayuda para también llegar al diagnóstico. Si le pueden dar clic, por favor, hay una imagen. Bueno, en la imagen radiográfica que vemos podemos observar un esófago prácticamente normal. Sabemos que en el adulto, pues, las mediciones ya más o menos sabemos cuáles son. Ya sabemos las mediciones. Ahí podemos observar las medidas, perdón, en una radiografía, la superior, un esófago técnicamente normal. En la inferior, que ustedes pueden observar, 1, 2, 3, 4, cuatro pequeñas imágenes de un esofagograma. Ahí, si nosotros recordamos, por ejemplo, la primera que se logra observar ahí, la primera imagen radiográfica, el primer rectángulo que podemos observar ahí, en la imagen inferior, yo creo que todos recuerdan cuál es lo característico de un esofagograma así. Pueden observar hasta abajo el esfínter. Si no lo observan muy bien, pueden hacerle zoom, el esfínter esofágico inferior,
que se encuentra algo disminuido de tamaño. Más bien en esto estamos observando una calasia, que hay, sí, me pueden ayudar a señalar ahí abajo, que hay pues fallo en la relajación, y entonces esta es la imagen característica en un esofagograma. Ya se dijo que el esofagograma consiste en que el paciente ingiere un medio de contraste líquido radiopaco para que pueda para que puedan observarse mejor las estructuras del esófago. Y pues esas imágenes que observan ahí. En la segunda vemos unas ciertas irregularidades, muy ancho, digamos, el esófago, y ciertas irregularidades donde se observan las flechas. Bueno, nada más como ejemplo y repaso, porque ya vimos en qué consiste el esofagograma y cómo se observan algunas patologías esofágicas con, con estas imágenes del esofagograma. Tomografía computada también es otra de los estudios de diagnóstico que pueden llegarse a hacer, aunque a veces son un poco caras, pero pues sí, también son a veces necesarias. Y cuando ya existe una metástasis, la literatura hace mención de que eh, uno de los métodos diagnósticos importantes es la tomografía por emisión de positrones. Pero bueno, cuando ya hay metástasis, las posibilidades de tratamiento a veces son muy reducidas y no hay mucha esperanza de vida para el paciente. La siguiente. Continuando con lo mismo, aspecto de diagnóstico. Bueno, ahí en la imagen radiográfica que observan, ya vemos un esófago lógicamente anormal. Ya vimos hace un momento en la imagen anterior, superior, un esófago normal, pero en esta, pues cualquiera puede, bueno, no tanto cualquiera, pero podemos nosotros determinar que ya no hay una normalidad en el esófago. Si observan ahí, se ven en las dos flechitas rojas, hay una mayor lesión del esófago. Es un cáncer, es un tipo de cáncer de células escamosas, según la literatura de donde obtuve esta imagen. Entonces, la radiografía nos permite determinar sitio, extensión y tipo de tumor. Ya veíamos en la clase de ayer, me parece, que hay diferentes tipos de tumores, sea poliploide, ulcerado o infiltrado. Polipoide, pues como su nombre lo indica, son pólipos o estructuras que se orientan hacia la luz del esófago, interfiriendo en el paso de los alimentos o en la deglución. Y pues el infiltrante, hay un mayor grosor, pero el aumento es en las capas del esófago. Eso podemos nosotros también observar en la radiografía. En endoscopía o esofagoscopía, como también le llaman, con toma de muestra permite un diagnóstico temprano del cáncer de esófago. Es importante entonces esa parte, porque como veíamos en algunas estadísticas, la mayor parte de los pacientes llegan cuando ya está muy avanzado el cáncer. Entonces, si hay estenosis en este caso, si queremos hacer endoscopía, su eficacia se reduce un poco. Entonces, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer uso de la citología exfoliativa, que consiste, como su nombre lo indica, raspar las paredes para obtener células y ya observarlas con un tipo de tinción especializado tal vez, y observar al microscopio las células y si hay alguna mutación en ellas. Generalmente cuando hay células con más de un núcleo, 2, 3 núcleos, pues ya indica que está habiendo alguna displasia o ya una neoplasia. En pacientes con esófago de Barrett, es importante mencionar que aquí debemos hacer una vigilancia endoscópica con base en esta literatura. No sé en la actualidad si ya hay variación en los periodos, pero cuando es esófago de Barrett, la vigilancia endoscópica se debe hacer cada
de cada 1 a 3 años con biopsia, porque sabemos que estos pacientes son muy propensos a desarrollar un cáncer. Entonces, si hay esófago de Barrett, o sea, solo metaplasia, metaplasia sabemos que es esta transformación de un tejido a otro. Meta viene de griego transformación. Si recordamos, por ejemplo, la metamorfosis de algunos seres vivos, hace referencia a este proceso de cambios que llevan hasta a llegar a la etapa adulta. En este caso, metaplasia, meta hace referencia a transformación de un tejido, en este caso tejido estratificado, a un tejido mucoso. Hagan de cuenta que es como si la mucosa del estómago estuviera migrando hacia las partes del esófago. Entonces es ese cambio. En este caso debemos estar vigilando constantemente a estos pacientes para determinar si de una metaplasia se ha pasado a una displasia. En cuanto a siempre todo proceso, la mayoría de los procesos cancerígenos o neoplásicos inician con una metaplasia. En este caso hablamos de esófago de Barrett. Después, en este proceso de formación de una neoplasia, vamos a observar displasia en diferentes grados, bajo grado, grado moderado o grado alto. De grado alto, pues ya puede empezar a existir una neoplasia, o sea que ya es una nueva formación de tejido que ya se le considera cancerígeno. Entonces tenemos metaplasia, hiperplasia, que es aumento en el número de células, displasia. En la displasia ya vamos a encontrar células, como les comentaba, con 2 núcleos de diferente forma, muy diferentes al tejido original. Y de displasia leve, moderada y alta, prosigue una neoplasia. Neo viene de nuevo, entonces ya hay una nueva formación, o sea, totalmente nuevo, totalmente diferente al tejido original, lo que ya sería un cáncer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar vigilando constantemente cuando ya determinamos una metaplasia, en este caso en el esófago, y no solo en el esófago, también en cualquier otra estructura de nuestro organismo. Otro de los estudios que mencionamos es el ultrasonido endoscópico, que establece el diagnóstico de carcinoma temprano. Y la broncoscopía en enfermos con síntomas respiratorios, porque como comentábamos, pueden haber fístulas debidas al cáncer, fístulas traqueoesofágicas, entonces ahí también debemos de llevar a cabo, en algunos casos, broncoscopía. La siguiente, por favor. Perdón. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo tenemos que hacer pues con todas las lesiones que dan lugar a estrechamientos esofágicos. Y ya vimos anteriormente cada una de estas lesiones. Perdón. Ya vimos cada una de estas lesiones que pueden dar lugar a un estrechamiento esofágico, como la acalasia, la esofagitis también. En este caso, aquí se menciona que la esofagitis peptídica es la primera manifestación de esta es la pirosis postprandial. ¿Qué quiere decir? La pirosis después de que nosotros ingerimos alimentos. O nocturna, pirosis nocturna acentuada, seguida de disfagia. Y es importante mencionar esto, que aunque no es una generalidad, nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Que como ven en la diapositiva, dice que en el cáncer primero hay estenosis y después reflujo. Entonces, en la esofagitis primero tenemos las primeras manifestaciones generalmente, o en la mayoría, no en todos, porque pues varía entre los pacientes, puede haber una pirosis y luego de la pirosis ya hay disfagia, es decir, el paciente nos va a decir pues, que no puedo, sentía como reflujo o que me ardía, y luego empecé a tener dificultades para tragar. Bueno, podemos pensar en una esofagitis. Pero si dice que inició con una dificultad o estenosis y después hubo reflujo, podíamos estar pensando en un cáncer. Pero en adultos mayores, ahí puse AM para abreviar, es adultos mayores para adultos mayores. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ahí
pues son pacientes diferentes y sabemos que en estos pacientes es muy frecuente este tipo de cáncer. Entonces ahí, pues independientemente de lo primero, del primer síntoma que aparezca, debemos nosotros de ser muy cuidadosos y utilizar todos los métodos para que podamos llegar a un diagnóstico certero. Esofagitis por cáusticos también. Los cáusticos son sustancias corrosivas que pueden dañar el esófago, a veces en personas que se quieren suicidar y toman algunas sustancias o incluso con el uso de estas sustancias, pues los aerosoles que generan podemos nosotros respirarlos y afectar las mucosas. Entonces, también debemos hacer un diagnóstico diferencial con esto y con la alcalacia que ya vimos anteriormente lo que es una falla en la relajación, ¿no? Por decirlo en palabras simples. Entonces debemos de verificar el esfínter esofágico inferior. Generalmente, ojo ahí, aquí se da más, según la literatura que leímos, en pacientes jóvenes. Y el cáncer esofágico generalmente pues ya aparece en edades avanzadas, porque pues ya dejaron que avance la enfermedad. Entonces, en la calasia podemos decir que es principalmente en pacientes jóvenes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros vamos a tener en este tipo de patologías? Bien, las, las complicaciones se orientan más a las vías respiratorias. Cuando existen fístula hacia las vías respiratorias y puede haber tos constante, neumonías, por lo mismo si hay una comunicación del esófago con la vía respiratoria, algunos fragmentos de alimentos pueden irse a ese lugar y generar algunas infecciones como neumonía, abscesos pulmonares también y empiema. Perdón. Y caquexia debido a la estenosis. Obviamente, si el paciente no puede consumir alimentos adecuados, o tal vez solo puede líquidos o alimentos específicos, pues no va a estar alimentándose adecuadamente y esto aunado al cáncer que de por sí las personas con cáncer bajan mucho de peso, aunado a esto, la dificultad para consumir alimentos, pues va a haber una caquexia y va a haber una pérdida de peso muy marcada. La siguiente. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer en este aspecto? Pues con base en la literatura hay posibilidades muy limitadas, no porque no se pueda hacer nada, sino porque muchas veces debido al diagnóstico en etapas avanzadas, ya con metástasis, entonces les comentaba que no hay mucha esperanza de a largo plazo. Ahorita vamos a ver los pronósticos, pero a veces en este caso ya hay metástasis, entonces no hay mucho que hacer. Pero existen tratamientos quirúrgicos o algunos paliativos que vamos a ver. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, si la lesión es localizada sin adenopatías ni metástasis, existen dos técnicas quirúrgicas. No sé qué tanto se utilicen, la verdad, en la actualidad, pero estas dos técnicas son la técnica Kiyama y la técnica de Ivor Lewis. No sé si se pronuncia bien así, pero esas son las dos técnicas quirúrgicas. Ahora bien, ¿en qué consiste cada una de estas dos técnicas? La primera, a la Kiyama, consiste en la resección esofágica con ascenso gástrico por vía transhiatal sin apertura del tórax. Hago referencia a sin apertura del tórax porque la siguiente se tiene que hacer una apertura del tórax. Entonces, si nosotros observamos la imagen superior derecha, podemos observar más o menos ahí cómo se lleva a cabo esta técnica. Hay un acceso, perdón, como dije, gástrico por vía transhiatal, no se hace ninguna intervención en la parte del tórax. Y pues a partir de ahí se va a llevar a cabo tal vez la esofagectomía para extirpar la parte afectada
con alguna neoplasia, en dado caso que se pueda y que la lesión, como les comentaba, sea localizada y sin adenopatías ni metástasis. Esa es la mejor técnica que la literatura menciona, la más efectiva. ¿Por qué? Porque en la técnica de Ure-Lewis, ahí la resección en bloque de la se hace la resección en bloque de la tumoración y ganglios perilesionales, pero en esta hay apertura del tórax. Entonces, basándonos en lo que dice algunos artículos, presentan mayor morbilidad por la técnica, que es, digamos, un poco más invasiva. Se hace una apertura en el tórax aparte, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes observar en la imagen inferior derecha, donde se llevan a cabo en las líneas puntuadas, sí, puntuadas, los puntitos, las líneas puntuadas, la apertura y también los dos lugares. Entonces, si comparamos las dos, la técnica de Ivor-Lewis tiene más morbilidad que la Akiyama, entonces la más recomendable es la Akiyama para llevar a cabo la esofagectomía. El siguiente. Bueno, hablando del tratamiento, como les comentaba, el tratamiento quirúrgico se puede hacer en tumores menores a 5 centímetros. En estudios se ha concluido que el uso de la quimioterapia no aumenta el porcentaje de curación. Me imagino que debido a pues la etapa en la que llega a veces el paciente, pero revisando algunas literaturas hacen mención que pues no hay una diferencia estadísticamente significativa de un paciente que se somete a quimioterapia con otro que no. Entonces, en este caso, al menos en este caso, lo que revisamos hace mención de que el uso de la quimioterapia no aumenta el porcentaje de curación. La radioterapia se menciona que puede usarse como paliativo, es decir, si hay mucha dificultad para deglutir, incluso en la endoscopia con rayo láser, también como paliativo, pues porque temporalmente de alguna manera se puede ampliar un poco esta luz del esófago para que pueda el paciente deglutir un poco mejor, pero no hay una curación, entonces es como paliativo. Y en el esófago de Barrett con displasia franca, pues se recomienda esofagectomía. Ya vimos que el esófago de Barrett es un tipo de metaplasia, pero esta puede evolucionar a displasias de diferente grado. Entonces, cuando hay una displasia franca, pues para que no evolucione ya a una neoplasia, un cáncer, lo que se recomienda es esofagectomía, es decir, quitar el esófago con las técnicas, algunas las que vimos anteriormente. Bueno, ahorita tal vez ya existen más técnicas especiales. La siguiente. Pronóstico. Les comentaba que a veces el pronóstico es sombrío porque el paciente llega cuando ya el cáncer está muy avanzado y hay una metástasis. Entonces, la curación a 5 años, en intervenciones quirúrgicas con lesiones menores a 5 centímetros, vean que según estos estudios, es del 25 al 39% aproximadamente la curación a 5 años. En general, el porcentaje de pacientes vivos a 5 años va a ser menor al 30%, volviendo a lo mismo, por lo que comentábamos, no hay pues esta cultura de ir al médico para hacer un diagnóstico temprano, muchas veces dejamos pasar el tiempo y pues estas son las consecuencias. Y por otro lado, con metástasis, pues se tiene una supervivencia, al menos en México, en la literatura menciona que la supervivencia es de menos del 10% de, de pacientes, del total de pacientes que están ya con metástasis de un cáncer de esófago. Entonces ahí la importancia de acudir tempranamente y pues nosotros como médicos generales al enfrentarnos con un paciente con algún tipo de disfagia, pues debemos de hacer una buena historia clínica y pues tratar de hacer un buen diagnóstico, en dado caso canalizarlo con el gastroenterólogo, pero tal vez nosotros seamos los primeros
que nos topemos con pacientes con estas patologías esofágicas. Entonces, no debemos tomar las cosas muy a la ligera y tratar de hacer un buen diagnóstico temprano para evitar complicaciones y pues el paciente pueda seguir viviendo. La siguiente. Bueno, ya vamos a iniciar con otro tema. Por mi parte es todo. Si existe alguna duda con referente a lo que les acabo de mencionar, me pueden comentar. ¿Alguna duda? Bien, a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones importantes. Eh, Vean, chicos, al inicio de esta unidad resaltamos la importancia de conocer los principales síntomas esofágicos. Básicamente está la pirosis y la disfagia, ¿no? Nos hablan de dos patologías, dos entidades diferentes desde el punto de vista de la semiología, de las causas, perdón. Y ya vimos que hay trastornos de tipo motor, inflamatorios, obstructivos, que serían los tres grandes grupos de las enfermedades esofágicas. En todos podemos tener patologías de etiología benigna, pero también patologías con etiología maligna. Quizás el más importante que tenemos que destacar por la gravedad y el pronóstico tan malo que podemos obtener es en los pacientes que tienen disfagia. Entonces, la disfagia es la dificultad para el paso de los alimentos de lo que sería el segmento superior esofágico al estómago. Y eso siempre nos tiene que sacar un poquito de alerta, porque lo más grave en este caso sería una neoplasia. Segundo aspecto a tomar en consideración al hablar de disfagia, si bien es muy raro en pacientes jóvenes, ¿no? Y más frecuente en adultos mayores, no podemos decir que no hay neoplasias o cánceres en gente joven. Entonces, siempre es importante ante la presencia de una disfagia descartar como primera opción una neoplasia. Y entonces ahí se vuelve muy importante la posibilidad que tengamos nosotros como clínicos para poder interpretar a veces las molestias que el paciente te refiere, porque no te va a decir tengo disfagia, ¿no? Pero te lo pueden plantear de muchas maneras diferentes, que dependen mucho de la cultura, del nivel socioeconómico, de incluso si hablan español o no, o sea, son cuestiones que tenemos que aprender a interpretar. Y un paciente con una neoplasia, con un cáncer de esófago que se diagnostica a tiempo, tiene mayores posibilidades de tratamiento. Entonces, aquí resaltar ese síntoma de disfagia, que es un síntoma que tenemos que abordar de manera muy agresiva para descartar de manera temprana la presencia de un tumor, ¿no? Quizás el estudio más sencillo, más asequible, sería el esofagograma, ¿no? Que nos da nos puede dar mucha luz sobre qué tipo de patología estamos hablando. Ahora, ahí comentaron muy bien que puede ser primero la disfagia en una neoplasia, pero también podemos tener sintomatología de reflujo, como sería la pirosis, que luego puede evolucionar a una neoplasia. Por supuesto que sí. Pero ahí ya hablamos de la enfermedad del reflujo gastroesofágico y de la complicación, una de las complicaciones más severas que podemos tener, que sería el esófago de Barrett, ¿no? Ya vimos cómo se debe de abordar el tratamiento que debemos de dar. Entonces, recordarles que el diagnóstico es fundamental en estadios tempranos para un mejor pronóstico en pacientes con cáncer de esófago. La otra, no hicieron mucho hincapié, la neoplasia más común en el esófago es el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Es la neoplasia maligna más frecuente del esófago. Sin embargo, si la pregunta es, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente en el tercio inferior del esófago? La respuesta es diferente. En el tercio inferior
Ya hablamos de lo que sería la displasia, que se transforma en un adenocarcinoma por el tipo de células que vamos a encontrar a ese nivel, que es una zona de transición del epitelio normal escamoso del esófago a un epitelio columnar que sería en el estómago. Entonces, en el tercio inferior, la neoplasia más común del esófago es el adenocarcinoma, ¿no? Y por supuesto en el tratamiento sería la esofaguectomía, en cualquiera de los casos, con la terapia sustitutiva que podamos encontrar. Puede ser un ascenso gástrico, puede ser una transposición de colon, puede ser incluso una gastrostomía, dependiendo del estadio en el que encontremos y que sean medidas de tipo paliativo o con fines curativos. ¿Preguntas o comentarios acá? ¿No? Si no, Gracias, doc. bueno, No. si no, continuamos entonces con divertículos esofágicos. Gracias. Sí, sí. ¿Quién continúa? Cha, 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 cha. Virio. Ya los ¿Sí? tenían presentados, pero no sé Sí, si se ha de haber salido la persona que estaba presentando o qué onda. Sí, Seguramente ¿verdad? se le fue el internet ahí primero. está. Ya lo están poniendo. Este es de un solo equipo, ¿verdad? Esta presentación. Sí, doctor, eso somos un equipo. Ujú. ¿Sabes qué? Ahí divídanlo por temas para que sea más fácil, ¿no? Ah, Y sí, doc. Sí. voy a seguir insistiendo en a ver si nos aumentan los megas, pero lo veo difícil porque desde el principio lo tratamos de justificar y no nos lo Ujú. aceptaron. Bueno, adelante, Sí, doc. por favor. Gracias, doc. Se le fue la luz. Alan, a ti te tocaba, ¿verdad? Se fue la luz. Dice que ya viene rápido. ¿La luz o su compañera? Creo que la luz. Paula lo estaba compartiendo. Bueno, ¿Ahora se entonces, escucha? tips para que vayan subiendo los archivos. Ahorita aumenté a 8 archivos para subida. Fragmentarlo por temas, esa es una buena opción. Segundo, si fuera aún así muy pesado, le ponen, ejemplo, cáncer de esófago 1, cáncer de esófago 2, para poder distinguir los temas, por favor, ¿sale? Sí, doctor, muchas gracias. Le voy a poner 10 archivos, por cualquier cosa, digo, ¿para qué estar pichicateando? No pasa nada. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Buenos días, vamos a revisar ahora lo que es divertículo esofágico. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, el divertículo esofágico, pues básicamente es una evaginación, una evaginación o una protrusión que va a ser anómala. Se dice que es solo de la mucosa a través de la capa muscular. Por ejemplo, en esta imagen que observamos acá, observamos un esofagograma y acá está el esófago y acá está el medio de contraste que es vario. En lo que es la cara posterior de este esófago, una masa que está hueca porque el medio de contraste pasó a lo que es esta masa.
Ahora vamos a ver ahorita cómo es que se formó y por qué se dice que en realidad no son salidas del tejido completo del esófago, porque ya habían dicho, ¿no? Las capas del esófago, que es la mucosa, la submucosa y lo que es la muscular. Generalmente lo más común que salga es la mucosa y la submucosa, y dejando nada más a lo que es la muscular. En la clasificación, bueno, se clasifican según su origen, pueden ser congénitos, pueden ser verdaderos, es decir, que se salgan las tres capas, mucosa, submucosa y muscular, o bien falsos, donde no estén las tres capas fuera de lo que es el esófago. La ubicación vamos a encontrar según la localización, ya sea en la primera porción, la porción superior, con la unión a la faringe, y se les llama divertículos faringoesofágicos o de Senker, que son en realidad los más comunes de todos los Es divertículos del correcto. esófago. Existe también el del cuerpo medio, que es que se le llama divertículo del esófago medio, y existen unos de la porción más inferior, que van a ser los divertículos epifrénicos. Ahora, existe también una clasificación por el mecanismo de formación. En este vamos a encontrar dos tipos, que es el de pulsión y es el de tracción. El más común es el de pulsión. Significa que una fuerza provocó la salida de lo que es la mucosa de la submucosa, que en realidad el primero, que es el de Senker, y lo que es el epifrénico, se forman por pulsión, y uno de tracción es el del cuerpo medio, que ahorita vamos a ir revisando. El más común, decíamos, entonces era el divertículo faringoesofágico, que se aparece o bien se forma entre la unión con la faringe y lo que es la primera porción del esófago. Es un pseudodivertículo, se le llama pseudodivertículo porque en realidad solo van a salir dos capas, que es la mucosa y la submucosa. Ahorita vamos a ver cómo es que se va formando, cómo es que va saliendo estos dos tejidos a través de lo que es la capa muscular. Se forman por pulsión. Ahorita vamos a ver también cómo es que la fuerza en realidad de los músculos de la faringe son los que provocan esa salida de la mucosa y submucosa. Existen tres tipos. Eh, la unión entre lo que es la faringe y lo que es el esófago. En la faringe pues vamos a encontrar al músculo constrictor inferior de la faringe, y por parte del esófago se va a encontrar el cricofaringio. Entre esta unión hay una región en la cara posterior y superior de lo que es el esófago que es muy débil. Es decir, que las fibras musculares se dice que no están ni tan fuertes ni hay tantas como en la cara anterior. Entonces, entre este músculo de la faringe, que es el músculo constrictor inferior, y lo que es el músculo cricofaringio, se forma este triángulo que se le llama triángulo de Killian. Existe De otra Killian. por... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? eh, y abajo de este triángulo vamos a encontrar otra región que se forma entre las fibras oblicuas y las transversas, pero nada más del músculo cricofaringio. Esta zona se le llama también de Killian, pero Jamieson. Y finalmente, abajo de esta área que también es débil, vamos a encontrar otro triángulo, que es el triángulo de Laimier, que también es un problema, o bien no un problema, sino que es una debilidad de la capa muscular del cricofaringio. Ahora sí vamos a ver cómo es que se ocasiona esta salida de lo que es el tejido para la formación del divertículo. Generalmente en el divertículo existe otro problema, es decir, que el músculo cricofaringio es el que en realidad ocasiona todo el problema, porque ya sea que tenga un espasmo, ya sea que tenga trastornos neuromusculares
que provocan que se encuentra en estado de contracción, o bien que se encuentra en una calasia o disminución de la luz del esfínter esofágico superior. Entonces, al disminuir esa luz, al encontrarse en estado de contracción, ¿qué va a hacer lo que son los músculos de la faringe? En el momento de la deglución, con el objetivo de vencer lo que es la fuerza del esfínter esofágico superior, pues los músculos de la faringe aumentan la fuerza de contracción, y el problema de eso es que aumenta la presión dentro de la luz de la faringe. Ese aumento de presión va a provocar finalmente pues se encuentre con la porción débil que ya decíamos, ¿no? De los triángulos, y entonces en ese momento la presión va a comenzar a separar las fibras musculares de la porción posterior del esófago. Se van separando poco a poco y va saliendo poco a poco la mucosa y la submucosa, hasta que finalmente sale todo lo que es la mucosa y submucosa, formando un divertículo de Zenker. Entonces, finalmente, el problema o bien se forma por pulsión, ¿no? Por la fuerza de lo que son los músculos de la faringe. En la epidemiología, pues el divertículo de Zenker decíamos que era el más común, pero en realidad, en comparación con otras patologías del esófago, no es tan frecuente. Es decir, que generalmente el 0.001 al 0.11% de la población general van a presentar esta clase de divertículo. Es más frecuente en el sexo masculino y es propio de la edad geriátrica. De los pacientes que tienen disfagia, del 1.8 al 2.3% es causado por un divertículo de Zenker. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Decíamos, ¿no? que el problema de esta masa del divertículo va a provocar una disminución de la luz de lo que es el esófago, y entonces va a provocar el síntoma más frecuente, que va a ser la disfagia a sólidos y a líquidos. El problema es que hay problemas, y entonces hay regurgitación de lo que es la comida, y se encuentra en un estado de no digerido porque no pasa lo que es el estómago. Esa masa, ese divertículo, va a provocar una plenitud en el cuello también del paciente, y esa regurgitación de este alimento va a llegar hacia lo que es la laringe y va a provocar lo que es la tos, o bien una pérdida un cambios de voz, perdón. Y entonces, si logra pasar más allá de la laringe, pues va a llegar hacia lo que son los bronquios y va a provocar una neumonía por aspiración. El problema de ese divertículo es que, como vimos en el esofagograma, en el primer esofagograma, es que entra lo que es todo lo que pasa por el esófago, entra lo que es el divertículo, y entonces también el alimento logra entrar y va a provocar una halitosis. Y finalmente, a largo plazo, pues una pérdida de peso, porque el paciente tiene problemas para la deglución. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico también se va a hacer el mejor, es el esofagograma, el trago de bario. En ese, básicamente, pues este medio de contraste el paciente se lo va a tragar y se empiezan a tomar radiografías con el objetivo de identificar alteraciones anatómicas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el paciente se traga lo que es el medio de contraste y va pasando y se va observando con las radiografías. Entonces, generalmente cuando hay divertículos, el medio de contraste logra entrar a lo que es el divertículo, y finalmente, cuando logra pasar todo el medio de contraste, queda el divertículo con el medio de contraste. Entonces, es para saber si la masa pues estaba hueca en un divertículo, o bien para diferenciarlo con una masa que sea sólida. Y en esta otra imagen observamos cómo el divertículo es más grande que el anterior, y este es un divertículo de Zenker.
Ahora existe también otro, ya casi no se utiliza porque el esofagograma es mejor. La endoscopía sí se utiliza, pero más que nada para conocer ciertas características de lo que es el saco, para saber más o menos de qué tamaño está para su tratamiento. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento. Existe el tratamiento no farmacológico, es decir, al paciente se le dice que debe tener una dieta suave, evitando semillas y evitando alimentos que puedan provocar, que puedan agravar lo que es la disfagia, pero generalmente esta clase de divertículo, el de Zenker en especial, no es muy pequeño, o sea, cuando se presenta generalmente son grandes, más de 2 centímetros, entonces casi no se utiliza este no farmacológico. El farmacológico generalmente se utiliza para complicaciones que provoca el divertículo, ya sean antibióticos para la neumonía, antagonistas H2, bloqueadores de la bomba de protones en caso de úlcera en el divertículo. Esto es cuando existe la enfermedad de reflujo gastroesofágico, donde regresa todo lo que es el contenido gástrico o duodenal y como quedaba, así como quedaba el bario en la prueba del trago de bario, lo que es este reflujo también queda, entonces va a provocar úlceras en el divertículo. Entonces por eso utilizan estos tratamientos, o bien la toxina botulínica es útil, pero en especial para el espasmo de lo que es el músculo cricofaringio. Las dilataciones endoscópicas también son bastante útiles, pero en realidad se prefiere lo que es el tratamiento quirúrgico. Este dice que en aquellos divertículos que sean menos de 2 centímetros se debe utilizar una miotomía del cricofaringio. O bien cuando sea de 2 a 4 centímetros también se hace una miotomía del cricofaringio, pero se le debe una diverticulopexia para que sea más eficaz el tratamiento. Que generalmente esta clase del divertículo de Zenker se encuentra dentro de esto, de 2 centímetros para arriba. Es poco frecuente encontrarlos menos de 2 centímetros. Y finalmente, si son mayores de 4 centímetros, una miotomía de cricofaringio también, pero ahora debe también realizarse una diverticulectomía. El pronóstico es bastante bueno. Se dice que con una cirugía el 95% tiene buen pronóstico, un 4% de recidivas. En comparación a, bueno, antes se realizaba nada más la diverticulectomía, pero se encontró que había muchas recidivas. Del 20% al 85% volvían a presentar problemas, porque decíamos, ¿no?, al inicio que realmente el problema era del músculo cricofaringio. Entonces, si quitaban el divertículo, seguía presentando el mismo problema en este músculo. Entonces, por eso la cirugía del cricofaringio es mejor, la miotomía. La endoscopía también es muy buena, pero esta tiene un poco más de recidivas del 10%. Generalmente la morbilidad es menos del 3% en estos pacientes, en los de cirugía, y los problemas principales es que en la cirugía puedan dañar el nervio recurrente, que puedan aparecer hematomas, alguna fístula o bien las infecciones. Y eso es todo. Gracias. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a continuar con los temas. Vamos a hablar sobre el divertículo del cuerpo esofágico. Como dijo mi compañero, van a haber diferentes tipos de divertículos en diferentes porciones del esófago. Esa va a ser en el cuerpo, en el tercio medio. Ese se va a considerar un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque va a ser formado por todas las capas del esófago, hasta la muscular. Este usualmente se va a encontrar a 5 centímetros por debajo de la carina. Ahora también voy a explicar los métodos por los cuales se pueden crear. Están los que se crean por tracción y los que se crean por pulsión. Los creados por tracción son usualmente por anomalías afuera del esófago, como
una fibrosis o una cicatrización de otro proceso cerca del cuello, como en una fibrosis posterior a tuberculosis, o también en la inflamación pues, posterior a ganglios del mediastino. Y los procesos de propulsión generalmente son por alteraciones propias de la luz del esófago, y pueden también ser por alteraciones motoras de como vimos anteriormente. Se encuentra asociado a alteraciones como acalasia, espasmos difusos, esófago en cascanueces, como ejemplos, que pueden provocar este tipo de divertículo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que esos divertículos pueden generar un riesgo a carcinoma, a evolucionar a carcinoma, que es del 0.7 al 1.1%. ¿Eso por qué se da? Por la éstasis y la inflamación, eso van a generar la atipia celular. Bueno, los síntomas de ese tipo de divertículo se pueden dividir en dos, los que son generados por el mecanismo de tracción o los de pulsión. Cuando son por tracción, la bibliografía dice que generalmente son asintomáticos. Y cuando hay procesos, cuando hay síntomas, son síntomas no propios del divertículo, sino de la alteración que lo causó, o posterior a complicaciones inflamatorias, por compresión extrínseca, erosión, fistulación, hemorragias o carcinoma del esófago. Y en el caso de los de pulsión, los síntomas son, no son muy específicos también, como son la disfagia, el dolor torácico y las regurgitaciones. Por ende, el diagnóstico de este tipo de divertículo es incidencial. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico vamos a ver que el método principal es el esofagograma con medio de contraste. En este se va a ingerir bario como medio de contraste, y en las imágenes se van a poder observar cómo se tiñe el saco del divertículo, y se genera también encima del saco un espacio aéreo que se encuentra sin teñir porque está lleno de aire. Otros métodos de diagnósticos, como la manometría, que es más para evaluar la alteración que lo causó, alteraciones de la motilidad del esófago. También se puede usar la esofagoscopía. La broncoscopía se usa más cuando hay alteraciones respiratorias, cuando hay porque puede causar regurgitaciones, y la regurgitación puede llevar a la broncoaspiración y por ende alteraciones respiratorias. La endoscopía también es un buen método de diagnóstico, pero se usa más para evaluar la malignidad o alteraciones que no se puedan ver a través del esofagograma, pero tiene la contra de que si se realiza mal puede llevar a perforaciones. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, la bibliografía marca que no todos los divertículos son tratados, más si son asintomáticos y no están complicados. Marca que se requiere nada más un seguimiento de ese paciente con una vigilancia periódica. En cuanto a los que son sintomáticos, vamos a ver que los síntomas son causados por los trastornos motores asociados, y el tratamiento va dirigido hacia esos trastornos. En cuanto al propio tratamiento del divertículo, bueno, la bibliografía menciona que el que nos da mejor resultado es una diverticulectomía con miotomía larga y un posterior procedimiento antirreflujo, que generalmente es una fondoplicatura. Como dijo mi compañero anteriormente también, la miotomía es la piedra angular del tratamiento de los divertículos. ¿Por qué? Porque generalmente son procesos propios del músculo. Sí. Porque la bibliografía remarca que en casos donde solo se realizaba la diverticulectomía y no la miotomía, se predisponía a recidivas o fistulaciones. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el siguiente tipo de divertículo. Este es el divertículo epifrénico. Epifrénico porque se encuentra por encima del diafragma.
vamos a ver que ese tipo de divertículo se considera falso. ¿Por qué? Porque nada más toma parte en que son la mucosa y la submucosa, no la muscular. Este divertículo se encuentra en el tercio distal del esófago. Los procesos por el cual se genera generalmente son por pulsión, por procesos en los que hay debilidad de la pared del esfínter, del músculo esofágico, o por obstrucción mecánica. Estos generalmente se generan por secundarios a una alteración motora del propio músculo del esófago y de una alteración del esfínter esofágico inferior. Este va a estar también relacionado a alteraciones motoras, como dije anteriormente, como son el espasmo difuso, la acalasia, el hiperperistaltismo también, hipertensión intramural. Este tipo de divertículos son generalmente los pacientes que lo presentan, son adultos mayores de 60 años. Generalmente la frecuencia es mayor en hombres que en mujeres. Este divertículo va a estar encontrado a 10 centímetros distales del esófago, del torácico, perdón. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar que, como en el anterior, son disfagia, que es de sólidos a líquidos, que va progresivo, el dolor torácico, las regurgitaciones y, como dije, también hay datos de broncoaspiración, porque el contenido del alimento que consumimos queda almacenado ahí y puede regresar. El siguiente, por favor. Bueno, aquí ese es el método de diagnóstico, que es igual por una esofagoscopía o rayos X con contraste de ovario, donde se puede observar igual cómo se tiñe el saco. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico está el esofagograma, que, como vimos anteriormente, es igual con método de contraste. Este va a servir como para evaluar las alteraciones anatómicas de este divertículo. Otra manera de diagnosticarlo es con endoscopía, para ver las alteraciones visibles. La gammagrafía dinámica marca que se usa más para medir el resultado del tratamiento. Se realiza una antes y una después del tratamiento para evaluar si resultó bien. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento, algunos autores remarcan que entran en conflicto con lo que dije anteriormente, que no todos los divertículos son tratados. Otros autores mencionan que los divertículos deben ser tratados. ¿Por qué? Porque el riesgo a complicaciones mayores. El tratamiento, en este caso, va a ser una diverticulectomía con miotomía selectiva del área alterada. En cuanto a si hay alteraciones del esfínter esofágico inferior, se debe de preservar si no hay alteraciones. Si está alterado, se realiza una diverticulectomía y la miotomía a través de este esfínter. Se realiza hasta 2 centímetros por debajo del cardias y una posterior funduplicatura para el tratamiento de antirreflujo. Las opciones para realizar estas cirugías pueden ser la toracotomía, la laparotomía, la toracoscopía y la paroscopía. Los últimos dos son solamente son más usados. ¿Por qué? Porque son más baratos. No, bueno, no baratos, pero en cuanto a la mejoría del paciente es más rápida y es menos doloroso para la recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí son las imágenes de la diverticulectomía, donde se pinza el divertículo para su posterior recesión. La miotomía para acceder a este divertículo, porque como dije anteriormente, aquí el músculo, la capa muscular no está alterada, es la mucosa y la submucosa. Y también la funduplicatura, que es se enrolla el fundus para servir como un esfínter, más para evitar el reflujo. Siguiente, por favor. Bueno, y por último,
está el pseudodivertículo intramural. Vamos a ver que este es un proceso benigno. Vamos a ver que es es simplemente la inflamación de los conductos de las glándulas submucosas que se van a dilatar por procesos inflamatorios crónicos, en el caso de químicos, o por infecciosos, o por procesos infecciosos. Va a ser generalmente nombres y al no estar relacionado con ninguna patología o alteración mecánica, puede ser generado en cualquier etapa de la vida. Se va a estar asociado a infecciones por herpes simple o monillas, y el tratamiento es simplemente, tratar la causa. Este tipo de divertículo va a ser solo va a sanar. En la imagen que se puede observar a la izquierda se encuentra el pseudodivertículo y tiene un cuello de matraz, es la forma en la que se encuentra. Y creo que sería todo eso. Gracias, Helen. Bueno, rápidamente, porque ya son las 8, agradecerles este esfuerzo de esta primera unidad. Le pido de favor a Jaime que me mande al rato un WhatsApp para guardar su número, por si no lo tengo guardado, creo que sí, pero por si las moscas. Para enviarle la distribución de los temas de la siguiente unidad. La vamos a empezar el día lunes. Entonces, el equipo 1 no va a ver anatomía y fisiología. Entonces, tal vez lo vea el 3 o el 4. Ya vamos a hacer esa rotación para que no siempre le toquen al equipo 1 los temas de generalidades, ¿no? Entonces, estaba revisando el temario. Me faltó anotar un tema que es quemaduras de esófago. Lo leen, por favor, para que porque va a venir en el examen. Entonces, el examen sería a las 7 de la mañana en la plataforma. Son 15 preguntas, no más, 15 a 20 preguntas. Entonces, el examen va a tener una duración máxima de media hora. Entren puntuales a la plataforma y nos vemos el día del examen. Creo que no sé si voy a estar conectado, pero bueno, o sea, ¿Qué día como es es el examen, Doc? el día viernes. Doctor, disculpe, ¿qué fecha? No se escucha, perdón. Eduardo, no se escucha. Tienes tu micrófono apagado. ¿Qué literatura nos recomendaría para quemaduras de esófago? Empezar la segunda unidad y pues en la plataforma, digo, voy a estar tal vez conectado. Examen, como es personal, pues ahí no tengo mucho que intercambiar. ¿Vale? Que tengan una extraordinaria semana, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier duda, por favor, ahí me Gracias, mandan. doctor. Gracias, Buen doctor. día. Gracias, Doc, que le vaya bien. Hoy es Gracias, la Doc. unidad para subir sus presentaciones. Por favor, no háganlo. ¿Sale? Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Gracias, doctor. 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 Hasta luego.